Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión desde las 7 de la mañana hasta las 9 por el canal 6, el canal del Sol, cubriendo todo el ámbito nacional y también para toda la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, en la cajita de Amazon en el 644. Y aquí en el país también Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Vamos a recibir, Rosa María, nuestro primer invitado de hoy. Nuestro primer invitado de hoy. Nos complace presentar a John Guiliani, abogado y ex juez, ¿verdad? Del Tribunal Superior Electoral. Gracias por aceptar nuestra invitación, John. Bienvenido. Gracias a ustedes, siempre muy agradecido de sus atenciones. Ahora, precisamente, comentábamos antes de entrar, ¿verdad? De salir al aire, que nunca como ahora. Tu presencia con nosotros, porque nos daría un poquito de luz como pasado juez del Tribunal Superior Electoral, este proceso que tiene que ver con Rafael Paz y con la formulación de las boletas del partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo valorarías tú que se ha manejado este proceso? Sí, ese proceso desde el punto de vista jurídico y legal, es necesario leerse lo que establecen los artículos 55 al 57 inclusive el 58 de la ley 3318. Esas disposiciones en la ley 3318 dice que cuando una candidatura es reservada por el partido que entra en coaliciones o fusiones, como es el caso, se reserva la candidatura, debe hacerlo antes de los 30 días de la pre-campaña. ¿Por qué establece ese requisito la ley? Porque esa candidatura ya adquiere unos derechos cuando tú lo haces dentro del plazo que establecen esos artículos. Si lo hace fuera del plazo, ya no pierde su derecho la candidatura. Habría que ver si el partido que hizo la reserva, que es la Fuerza del Pueblo, hizo la reserva en favor de él antes de los 30 días de la pre-campaña. Si lo hizo, él tiene inclusive acciones contra la Junta Central Electoral, que fue el que lo sacó de la boleta. Si fuera así, él tendría acciones contra la Junta Central Electoral, que fue que mediante una disposición de los jueces actuales lo excluyeron de la boleta. ¿Por qué? Porque si lo inscriben dentro del plazo que establece la ley, inmediatamente la candidatura adquiere derechos que nadie se lo puede violar. A pesar de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que fue quien realmente lo saca de circulación, bueno, no es la Junta. La Junta lo que está haciendo es acatando la decisión del Tribunal. Si lo hicieron de acuerdo al artículo que estoy haciendo referencia, que establece claramente que esa reserva hay que hacerla 30 días antes de la pre-campaña de las primarias, si lo hicieron en ese tiempo, ya nadie le podía quitar el derecho a ser candidato a diputado. Ningún juez. Porque los jueces son los primeros que deben respetar lo que dicen las disposiciones legales. Los jueces de la Junta y los jueces del Tribunal Superior Electoral. Sí. Pero hay que comprobar si el partido la inscribió antes de los 30 días de la pre-campaña de las primarias. Oye, John, lo que sucede en ese caso, por eso nos interesa que nos deje un poquito de luz, es que incoaron los que fueron eliminados. Cuando se inscribe la candidatura de Paz, se inscribe bajo la argumentación de que resultó electo en la encuesta interna. Entonces... Déjame explicarte. Cuando se hace una candidatura, se le tiene que indicar también qué posición tiene esa candidatura. Si el 1, si el 2, si el 3. No es reservar nada más la candidatura. Si le reservaron el 1 antes de iniciar las primarias, en la primaria fue, o antes de iniciar las encuestas, que era posterior a la fecha que yo estoy dando referencia, porque es que en materia legal hay un principio de precalificación o de preclusión. Cuando una etapa empieza, termina, empieza la otra. Entonces la etapa de la reserva estaba previa a las encuestas y previa a las primarias, y si se inscribió en la ley no podía chocar con lo que venía después. No sé si me voy a entender. Sí, claro, pero lo que sucede es que todo esto es fruto de recursos que se incoaron, producto de la inconformidad por quienes argumentaron y lo probaron, que quedaron en la encuesta en otro lugar y los eliminaron cuando fueron a presentar las boletas.
Eso es, Tampoco a los otros, a los que ganaron encuestas, y tampoco sabe, porque la ley establece plazos que cuando se cierra uno se abre para eso mismo, para que no haya ese tipo de problemas. Okay. Entonces, lo que hay que revisar, inclusive los jueces. Y ese aspecto, doctor, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior Electoral, que se extralimitó, que ponderó más allá de lo que se le pedía, que es un argumento que han estado planteando el Partido de la Fuerza del Pueblo. Al juez se le apoderó para que se le reconociera a un dirigente de la Fuerza del Pueblo que había resultado en la encuesta. Eso fue un error del juez. Pero además de acoger el pedimento de ese dirigente político del partido, procedió a distribuir la formación de la un error, se extralimitó. ¿Por qué? Te voy a explicar. El juez te llega un requerimiento rogatorio de cualquier parte. Dice, bueno, a mí me sacaron, tú tienes que verificar los hechos como juez, ver si lo sacaron. Si lo sacaron, tu deber como juez es restituirle su derecho, pero no conformar la boleta entera, ir a otra candidatura. Y a otro aspecto que no se te está pidiendo. Que no se te está pidiendo, y además que es una función de cada partido conformar su boleta de acuerdo a sus intereses. Pero ese es el argumento del presidente Fernández. Y por eso decía que la decisión evacuada por el Tribunal Superior Electoral es anticonstitucional. Y es válido porque... Pero ¿y entonces cómo acaba la Junta? Los jueces no pueden tomar partido para conformar boletas. Eso es un partido político. Eso dice el presidente. Ahora, si tú compruebas con los hechos, con las pruebas, como juez, que se le ha quitado el derecho a alguien que le correspondía, tú tienes que reducírselo, pero no más de ahí. Que era originalmente el pedimento que se le había formulado. Y entonces ahora no hay tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en el caso? ¿Pudiera Rafael Paz? Ya esto se cerró. Ya él no tiene chance de recurrir. Es lo que tiene que establecer las responsabilidades. Si fueron los jueces de la Junta o son los tribunales, quien fuere, en la pérdida de su candidatura, pero para eso él tiene que verificar primero que se haya inscrito, se establece la ley en los artículos 55 al 58 que ya referí, si se ha inscrito 30 días antes de la pre-campaña, que era el plazo que la ley indicaba que debía inscribirse y reservarse su candidatura, y estableciendo el número. Si el partido lo hizo, él tiene que, al que lo sacó de esa candidatura, le quitó su derecho que estaba reservado según la ley, él tiene que accionar en contra de esa persona, en daño y perjuicio, o como él entienda más conveniente. ¿Tiene el control, doctor, la Junta Central Electoral como órgano rector de todo este proceso eleccionario? Recientemente evacuó una decisión que prohibía incluso que algunos candidatos recurrieran a mecanismos determinados, dentro de ellos incluso algunos relacionados con el presidente candidato Luis Abinader. Sin embargo, el presidente siguió insistiendo en inauguraciones, en realización del programa La Semanal, que también fue otro de los pedimentos requeridos. Sí, la Junta tiene los mecanismos para evitar eso, pero lo que pasa es que no hay responsabilidad en los jueces para hacerlo, y más cuando se trata de ir contra el presidente de la República. No es todo juez que tiene un ruedo de la toga tan fuerte como para enfrentar al presidente de la República. Y más cuando es el mismo presidente de la República que lo ha nombrado en ese cargo. Hay que tener mucha responsabilidad para hacer eso. Y entonces, ¿cómo tú valorarías todo este proceso y su papel? Bueno, que el sistema hay que revisarlo. Porque los jueces que organizan un proceso electoral deben estar como contrapeso de la extralimitación del presidente, de la extralimitación de cualquier candidato. Pero es que la Junta ha jugado su rol, doctor. La Junta ha jugado su rol y evacuó una resolución. Sí, pero no que es ordenaba... solamente tú evacuar la resolución. Bueno, si alguien la viola... Pero es un conflicto de poderes, porque eso le ocurre al mismo Tribunal Constitucional. Tú tienes que establecer la presión, el mecanismo, para tú hacer que se respete. Sí. Es a eso que yo me refiero. Porque tú, es verdad, hay que dar... Pero esa es una situación de hecho, doctor, que se ha estado dando incluso con el Tribunal Constitucional, que toma decisiones importantes y no tiene cómo hacerla posible, no tiene cómo ejecutarla. Bueno, pues si queremos perfeccionar la institucionalidad del país,
tenemos que buscar la forma de que la norma de la sentencia, el mismo tribunal tenga cómo imponérsela a los poderes públicos. Esa es la finalidad del contrapeso. Sí. Porque el contrapeso, cuando tú no tienes la vía legal para tú imponer la decisión, no es efectiva. No surte su efecto. Sí, de Entonces, hecho, a eso es que me estoy refiriendo, que hay que hacer las modificaciones que haya que hacer institucionalmente en el país para que las leyes se respeten y el que la violente, aunque tenga poder, pueda ser sometido al régimen de la ley. y con respecto al director de la Policía Militar Electoral, o Electoral Militar, qué sé yo, el pedimento que han estado haciendo los partidos de Ese es un oposición. pedimento que está mal formulado, porque según establece las disposiciones legales, quien nombra a ese señor no es la Junta Central Electoral. Quien lo nombra es el Poder Ejecutivo. Entonces, la exigencia de que lo cambie no debe ser a la Junta, Sino al porque gobierno. la Junta no es que lo nombra, Francis. Pero es peor entonces. Entonces, quien lo nombra es el presidente, según las disposiciones legales actuales en el país. Pero Entonces, si el presidente que lo nombra y nombró una gente que era de su confianza, imagínate tú. entonces es al presidente que hay que exigirle que no nombre una persona de su confianza en una posición como esa. Pero se supone que quienes hicieron ese pedimento conocen todo lo que es el ámbito jurídico. Pero claro, Bueno, sí. pero- ¿Entiendes? Entonces, ¿Y Pero por yo qué te estoy enfocan diciendo, Sea la Junta Central según Electoral mis si no tiene conocimientos, ajá, es para que lo encauce. si sigo mi conocimiento, el que designa siempre, desde hace muchísimos años, al jefe electoral militar, Sí. es el presidente de la República, y no debería ser el presidente de la República. Claro que no. Debería ser secretario de las Fuerzas Armadas. Pero quien lo designa siempre por un decreto, ese es el presidente de la República. Y eso, si hay que cambiarlo porque tiene parentesco o tiene relaciones comerciales con el mismo presidente, el país a quien debe exigirle eso es al presidente, no a la Junta Central Electoral. Pero ambos, el ministro de las Fuerzas Armadas y el mismo jefe de la Policía Militar Electoral, ¿son subalternos del presidente? Bueno, esas son cosas Ahí que hay hay una que dicotomía. contemplar para futuras modificaciones. Claro. Para que el país funcione y se institucionalice, tenemos que ir corrigiendo esos entuertos. Pero la Claro. Junta podría recomendar al Poder Ejecutivo la destitución de este funcionario en razón del pedido que hacen los Sí, partidos de la oposición. podía pedir, como la está pidiendo los sectores que lo están exigiendo, pero la decisión recae en quien emite el decreto. ¿Quién emite el decreto? El presidente de la República. Y no lo va a emitir, eso no hay tiempo Bueno, ya no, para él. no lo va ha a emitido. considerar Hasta el necesario. momento no ha complacido a los sectores de oposición en ese No, el sentido. presidente juega a veces a confundir. El presidente juega mucho a eso, y más si entiende que le puede afectar políticamente. Él siempre juega a confundir si le afecta políticamente. Parece que entiende que no le afecta políticamente y por eso no ha decidido no hacerlo. Pero ¿y por qué los partidos, perdóname Rosa María, por qué los partidos no dirigen entonces su petición hacia el primer mandatario? No Que en sé, términos eso habría políticos que puede ser mucho más preguntárselo. interesante que al presidente de la Junta, que Eso ha jugado habría un que rol preguntárselo a estelar. ellos, porque ellos saben y conocen lo que yo estoy planteando aquí. Ellos saben que Exacto. ese funcionario se designa con un decreto del presidente. Y el Entonces, Ministerio, como el ellos Ministerio saben Público eso, ellos Electoral, tienen que saber que quien puede quitarlo es el mismo decreto que lo nombra. el Ministerio Público Electoral también lo designa el Poder Ejecutivo, No, eso es un ayudante del Procurador General de la República, que es designado por quién. por el Procurador, o el Consejo de Ministros de la Procuraduría. El Consejo que preside el Procurador designa quién de los ayudantes del Procurador ¿Quién podría? va a ocupar esa dependencia que se encarga pero me llega a la mente, ahora que tú mencionas ese funcionario, Fran, Sí. una periodista que llamó al número donde se tienen que denunciar los delitos electorales que persigue ese funcionario, ese ayudante del Ministerio Público, y lo hizo en el aire, y cuando llamaron al número que está establecido para la ciudadanía, lo que había era cuidando la violencia contra la mujer. Lo que estaban dando era servicio de cuidar la violencia contra la mujer en el número telefónico Que que sí. le ponen a la Apoyo, el ciudadanía apoyo, el número de apoyo. para denunciar delitos electorales.
Entonces ahí tú te das cuenta que todo es una farsa. Sí, sí. Todo es una mentira. O sea, a la población se le vive confundiendo, se le vive diciendo una cosa por otra. ¿Cómo tú pones un teléfono para denunciar delitos electorales cuando sucedan en el país? Y cuando una periodista llama a ese número, lo que dice, no, nosotros lo que hacemos aquí es darle protección a la mujer, al género femenino. Pero por Dios. Pero parece que no hizo muchas olas eso. Sí, porque- pero yo lo vi en el Twitter, o sea, está en el Twitter. Una comunicadora de Somos Pueblo fue que llamó, Sí, yo, del esa programa fue, de Somos Pueblo. sí, esa fue Katiuska. No, Catherine. no, fue... Sí, de Somos Pueblo Está fue. bien, lo importante Sí, es que una se de las- produjo. Una de las exactamente. comunicadoras que Sí. está en el programa de Somos Pueblo Sí, ella misma, llamó Catherine se llama. al creo. número que Esa establece es la Karina. Junta para Sí, sí, denunciar los Karina. delitos Esa es electorales. Karina. Karina, esa Esa es fue. Karina Fue Sánchez. Ah, Karina Karina Sánchez Sánchez Campos. Campos. Karina Sí, Sánchez sí. Campos, ella Sí, fue. sí. Exactamente. En Y términos... entonces, Ajá, Sí, es que nos preocupa esta situación porque vemos que también tardía en sus decisiones, en las medidas que debe de adoptar. Esto no debió haberse dado, por ejemplo, en términos de lo que es decir que no se van a permitir las carpas afuera cuando eso nunca debió haber sucedido, porque debió haber previsto, o sea, falta de prevención. O sea, todo esto, ¿qué tú entiendes que puede pasar en los próximos comicios ahora del 19? Bueno, yo espero que lo de las carpas quede solucionado. Pero es que los carpas no debieron, precisamente lo puse como ejemplo. Sí, las carpas no debieron, las carpas están prohibidas, inclusive por la ley electoral, pero el PRM la puso y la Policía Electoral lo apoyó y la Junta lo apoyó en el 19 de febrero pasado, cuando fuimos a las elecciones municipales. Eso es lamentable. Entonces la oposición tuvo una reacción tardía porque debieron reaccionar el mismo día de las elecciones y no reaccionaron el mismo día de las elecciones. Reaccionaron de forma tardía. Tú sabes que yo siempre, yo voy a confesar aquí en el aire, que yo hasta el 19 de febrero yo creía en la oposición que estaban haciendo los líderes de los tres partidos principales. Pero después del 19 de febrero yo abrí los ojos. ¿Cómo así, doctor? Que Explíquese abrí un los poquito. ojos con la oposición que están haciendo los líderes de los partidos tradicionales en el país, después del 19 de febrero. Yo me di cuenta que hay una componenda, hay un maridaje entre la oposición que están haciendo esos líderes en contra de la reelección. Pero yo no entiendo, espérese. Pero un maridaje entre- vamos a detallar un poquito Sí, más, sí. más claramente el asunto. Usted dice que hay una componente entre los partidos de oposición Si y los el- líderes de los... Bueno, los estoy parti- hablando, Leonel Fernández Ajá. y Albert Martínez no están haciendo una oposición férrea al presidente de la República. ¿Y aquí Bueno, por pero, ¿Y a qué? qué usted cree que pero obedece? A que son parte del status quo. O sea, no lo enfrentan como el pueblo demanda que deben enfrentarlo. O sea, hacerle una política fuerte de oposición. Lo están tratando, inclusive en el debate que se celebró en Ángel. Usted se da cuenta que el presidente le habló miles de mentiras que yo como espectador me daba cuenta. Y ellos ni siquiera las repostaron. O sea, mentiras que le decía al presidente y ellos no las repostaban. O sea, no le enmendaban la plana. Entonces así no se puede hacer política. Pero tiene que haber una causa. En el PLD, por ejemplo, ¿a qué se deberá? Parece que se reúnen, parece que negocian. Siempre lo hacen. Negocian a Doctor, espaldas pero del usted está pueblo haciendo alusión, dominicano. usted está haciendo Y en fuerza alusión del pueblo. a un hecho que se contradice con respecto a lo que ha sido parte, de la campaña, incluso contra el presidente Fernández se han estado emitiendo publicidad muy fea y muy en detrimento de su imagen. Sí, pero no hay una pública. oposición férrea, no hay una oposición fuerte, no hay una Pero oposición... eso no tiene que ver necesariamente con una componenda, doctor. Una Bueno, cosa es que los partidos de oposición... Yo sé que se reúnen, yo sé que Bueno, se reúnen, se piden cosas uno con otro, se les complace. Yo tengo la información, por eso te lo digo. pero hay una prueba que puede evidenciarse, que pueda la gente apreciar. Bueno, habría que buscar las grabaciones de esas reuniones que no están disponibles, pero se reúnen. O sea,
no hay una oposición fuerte contra el presidente. El presidente está falsificando estadísticas y se ha comprobado con el asunto de los haitianos en los hospitales. Se ha comprobado con los neonatales, la muerte de los neonatales en los hospitales nuestros. El país está invadido de haitianos. Tenemos más de 4 millones de haitianos en el país. Y nadie, o sea, no lo enfrentan, no lo enfrentan como deben enfrentarlo como oposición. Ahora el presidente está recibiendo un premio en Washington. Ese premio para mí es ofensivo a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el país está lleno de haitianos. O sea, las dominicanas no pueden ir a los hospitales porque Luis Abinader le ha entregado los hospitales a las haitianas. Nuestros niños no tienen cupo en las escuelas para inscribirse porque Luis Abinader le ha entregado los cupos a los haitianos sin acta de nacimiento. Doctor, pero yo pienso que usted como que está exagerando un poco porque... Exagerando. Pero si hay alguien que ha podido accionar medidas concretas en contra de la migración haitiana hacia la República Dominicana, es el presidente Luis Abinader. Acciona, pero ¿De quién ha sido la creación del muro, por ejemplo? Es el único que se ha atrevido a... El muro es un entretenimiento para dejarlo entrar a todos. Hay puntos estratégicos en la frontera donde los haitianos entran y los militares miran para otro lado. Es verdad. Precisamente ahora se acaba de... Las redadas que hace migración, que se lleva lleno de haitianos, lo sueltan antes de llegar a la frontera y le quitan dinero. ¿Ustedes no han escuchado eso? Sí, Hay sí, hasta sí. video en las redes de Sí, eso, sí, por sí, Dios. sí, Ahora sí. se atrapó O sea, no una podemos red. decir que el presidente Abinader, el discurso del presidente Abinader con el tema haitiano y los hechos son totalmente, diametralmente diferentes. Y eso no se lo dicen la gente que tienen que decírselo. Pero ¿por qué usted cree que hay un candidato que está creciendo más que todo, que es Roque Payá? Porque tiene un discurso diferente a los discursos de Leonel Fernández y al discurso de Abel Martínez. Por eso ese candidato está creciendo. Porque ¿Tú el crees pueblo que está creciendo dominicano realmente? está ávido de que defiendan y que digan la verdad. Que no le mientan. Este pueblo le ha mentido durante los últimos 30 años. Los gobernantes se suben, hacen todo lo contrario de lo que ofrecieron en la campaña. Pero hay otra cosa más, Francis. ¿Tú no has leído el programa de gobierno de Luis Abinader, de lo que él va a hacer del 24 al 28? Yo te invito a que lo leas y que vaya al tema haitiano, ¿Qué dice? donde él habla que va a proteger los grupos inmigrantes, los grupos LGTB y los grupos inmigrantes haitianos. En su programa de gobierno él lo dice. Esa ha sido la función de él siempre, proteger a esos grupos. Esos grupos que la Iglesia Católica reconoce y los enfrenta. Esos grupos que están arrabalizando nuestro país. Hay un dominicano que pueda ir a Friusa y entrar. Es difícil. ¿Eh? Es muy riesgoso, muy Es difícil. muy riesgoso. Pero ellos se hacen sus necesidades en la calle y no le hacen nada, es tierra de nadie. Pero en Terrena pasa igual. O sea, en Terrena hay un video de una dominicana que dice que se ha tenido de mudar del sector donde vive porque no puede aguantar la presencia de los haitianos. Entonces, estamos perdiendo nuestro país y los líderes nuestros... Mira el caso de los haitises, 473 Pero creo, por Dios. haitianos, y eran 8 dominicanos. Sí. ¿Y qué significa eso? No el hecho en sí de ahora, no, sino que se dejó, que eso se permitió, que eso tiene tiempo ahí. Ellos ya tenían todo su modus vivendi ahí, 400. Es que el problema haitiano no se le puede indilgar específicamente al presidente Luis Abinader. Es un problema histórico. Yo no le atribuyo la responsabilidad solamente a él. Sí. Yo le atribuyo la responsabilidad a los partidos que han gobernado en los últimos 30 años. Ahora, Así es. en los 4 años de él, se ha incrementado la presencia haitiana en el país. Y eso nadie me lo puede discutir. No, eso no es discutible, no es evidente. Se ha incrementado, pero por de forma mucho. ostensible, así es. En el gobierno de Luis Abinader se le está quitando, en ningún otro gobierno pasó, ahora se le quita un pupitre al niño dominicano para dárselo a un haitiano sin acta de nacimiento. Eso no pasó anteriormente. Ahora en nuestros hospitales, usted ve la foto que hay en las redes, las dominicanas no tienen
acceso a las camas porque las haitianas lo tienen todo. Eso no había pasado antes en ningún otro gobierno que no haya sido en el de Luis Abinader. El libro de extranjería que yo ayudé a constitucionalizar en el 2007, siendo miembro de la Junta Central Electoral, en los otros gobiernos se inscribía a los niños haitianos que nacían aquí en el libro de extranjería para que no pudieran perseguir documentación dominicana porque no le correspondía. Ahora no se está inscribiendo a los niños que nacen en República Dominicana en el libro de extranjería. ¿Qué se está haciendo con esos niños? No lo inscriben para que ellos tengan pero eso es una disposición constitucional que dice que a todos los hijos de haitianos ilegales o haitianos en tránsito hay que inscribirlo en ese registro para que con ese registro se tramite vía Cancillería la expedición de su acta de nacimiento en el consulado de la nacionalidad de la mamá del niño. Y eso no se está haciendo. Entonces, él dice una cosa en su discurso, mientras que en los hechos el país está perdiendo todo institucionalmente, todo lo que le corresponde a los dominicanos, le están beneficiando a los haitianos. Y esa es mi queja. Y por eso yo, como ciudadano, que voté por uno de los partidos tradicionales en febrero, ahora en esta campaña, en el 19 de mayo, votaré por un candidato que me represente en el discurso. ¿Y quién te representa? A mí quien me representa es Roque Payá. ¿Y tú le ves potencial al cobrador? Yo le veo potencial. Pero aún habiéndose inscrito en un partido que todavía es visto con ojeriza, con resentimiento ante la población. Fíjate lo que sucedió. Roque Payá es el único candidato actualmente a la presidencia que no tiene partido. Ese partido no es de Roque Payá. No. El que tú te refieres. Sí, pero por ese ahí partido fue que es de Ramfi Trujillo, que se lo aprobaron en la Junta Central Electoral. El partido de Roque Payá es Rescate Democrático y le rechazaron la aprobación en la Junta Central Electoral. Y él, en una coyuntura especial que se dio, se juntó con Ramfi y acordaron que a él lo llevaran como candidato para este proceso electoral. Sí, porque Ramfi no puede ser para candidato. Porque no podía ser Ramfi. Por consiguiente, Roque Payá es el único candidato que no tiene partido político y es candidato, la gente lo puede votar el 19 de mayo del 2024. Eso no se había visto nunca en la historia electoral dominicana, no se había visto. Entonces, si tenemos esta oportunidad ahora y los líderes tradicionales que no han gobernado durante 30 años no llenan nuestras expectativas como ciudadanos, vamos a darle un ejemplo a ellos de que el pueblo dominicano cuando acude a las urnas cambia el rumbo de la historia. Pero John, usted dice que es un candidato que va creciendo, pero no es lo que reflejan las encuestas, las dos últimas encuestas. Bueno, ejemplo, es que ni siquiera lo ponen, lo registran. No lo ponen en las encuestas. ¿Pero por qué no lo ponen? Si realmente él tiene más de un 10% de intención de voto. Creo que eso fue, ¿verdad? En la de Nueva York. En la de Nueva York, en la tiene más de un 10% presidencial de la intención de voto y no lo ponen. Ahí tú te das cuenta que hay una componenda para que nadie lo conozca, para que nadie sepa que puede votar por él, para que nadie piense que él es la solución. Eso es la realidad. O sea, porque que este país, los partidos tradicionales nos han manejado como si fuéramos párvulos, como si la ciudadanía fuera párvulos, niños de recién nacidos que se les puede manipular de la forma que ellos quieran. Al pueblo dominicano yo le hago una exhortación de que abran los ojos, salgámonos del engaño. O sea, no es posible que se estén haciendo encuestas y que nada más pongan como opciones a los tres que ellos quieren que salgan. John, el candidato del PLD, Abel Martínez, dijo en un encuentro con candidatos en otros medios de comunicación que la Junta Central Electoral se había arrodillado ante el actual gobierno y ante el PRM, el candidato que es el presidente Luis Abinader. Usted que es especialista en estos temas electorales, que fue miembro incluso de la Junta Central Electoral, ¿qué opinión le merece esta? Yo le voy a decir la verdad al pueblo dominicano. Esos jueces de la Junta fueron recomendados por cada uno de los líderes políticos que hay en el país, que tenían influencia en el Senado al momento de ser designados. El doctor Fernández entiendo que tiene ahí. El doctor Fernández recomendó
un magistrado por lo menos, de esos que están en la Junta. Pero esa es una O práctica. uno o dos. Pero esa es una práctica generalizada, doctor. Sí, pero hay que decir Eso la no es- verdad. Bueno, pero hay que decir que cuando usted fue miembro también fue También. auspiciado por un También grupo me político. recomendó uno de las... A mí me Esa es una- recomendó, para yo ser miembro de los órganos que yo fui miembro, Danilo Medina. Yo lo digo porque yo no hablo mentiras. Exacto. Entonces, yo tengo que decir la verdad. Y todos esos jueces son recomendados. Por eso a mí me extraña que en el Tribunal Superior Electoral, la juez que recomendó Leonel Fernández no haya sacado la cabeza por Rafael Paz. Se supone que debe sacar, que por lo menos debe dar un voto disidente en el caso de Rafael Paz. Y no hubo No ha ningún habido. voto. ¿A qué obedece, según su acuciosidad, según su agudeza a veces con que Que usted... que no ha habido presión con ella para que defienda los intereses de Rafael Paz. Si lo hubiera habido presión, ella hubiera hecho una posición de disidencia en contra de lo que se hizo con Rafael Paz. Sin embargo, no lo ha hecho. Señores, hay que hablar la verdad. Al pueblo dominicano no podemos seguirle mintiendo y no podemos querer seguir llegando al poder con mentiras. Quien saca a Rafael Paz del escenario de la boleta de la Fuerza del Pueblo es el Tribunal Superior Electoral. A cuya Leonel cabeza Fernández el presidente... recomendó por lo menos un juez, quizás dos, en esa conformación del Tribunal Superior Electoral. Porque tanto en la Junta como en el Tribunal Superior Electoral, quienes decidieron los jueces que iban recomendándolo fueron Hipólito Mejía, Luis Abinader y Leonel Fernández. Esas tres personalidades políticas fue que conformaron la conformación tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Superior Electoral. El pueblo tiene que saber lo que es así. Claro, Antes- claro. Entonces, si Leonel Fernández recomendó un magistrado en la Junta y hay una decisión que va legalmente en contra de los intereses de Leonel Fernández, ¿qué es lo normal según usted? Claro, es Sí. legítimo. Es legítimo que la persona que recomendó ese juez y por lo cual ese juez llegó ahí tenga una posición Saque la cabeza. Supuesto que de que no se le violen los derechos a ese partido político. ¿No es algo normal? ¿O yo estoy equivocado? Porque esos son los principios de la equidad, que se mantenga el contrapeso. Exacto. ¿Por qué Peña Gómez, por ejemplo, era de opinión que no debían ser personas supuestamente independientes que conformaran los órganos electorales, sino que hubiera un equilibrio de toda la fuerza política, tuvieran un juez que recomendaran? Eso fue una idea de Peña Gómez, ¿ustedes no lo recuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque Peña Gómez planteaba que había que quitarse el antifaz. Nadie es independiente. Todo el mundo tiene sus intereses políticos. Entonces, cuando hay un equilibrio en el defensa de los intereses políticos, eso hace que los órganos electorales funcionen mejor. Porque es así, esa es la realidad. Porque de eso se tratan las negociaciones, de conciliar los intereses, más bien. Claro. Y hablando de intereses, y hablando de Ministerio Público Independiente, tú no te puedes ir de aquí sin darnos un poquito también de luz en esto que ha hecho el Ministerio Público, que ha excluido a los delatores con todas sus empresas del operativo de Calamar, ¿no es? El caso Calamar. Y solamente ha dejado a los 3 exministros y entonces favoreció con eliminarlos del expediente completo. Ellos no aparecen. Estamos hablando de Mimilo, de Bolívar Ventura y otro por ahí, ¿verdad? Sí, lo se que pasa es quedan- que ellos tienen su delincuente favorito. El Ministerio Pero Público tiene su delincuente jurídicamente favorito. es Déjalo. esto de las delaciones premiadas, esto es legal. Podría ser legal, pero no sé, o sea... El Ministerio Público tiene su delincuente favorito. Sí. Y fíjense que los delincuentes favoritos del Ministerio Público para hacer acuerdos son siempre los de mayor responsabilidad en los hechos. Los de mayor Porque se responsabilidad. supone que el Ministerio Público independiente, si tiene realmente el interés de castigar a los que tienen mayor responsabilidad en los hechos, no debe hacer acuerdo con esos.
sino acuerdo con lo que menos responsabilidad tiene. ¿O me equivoco, Francis? ¿Tú No, que no, fuiste así Ministerio mismo, Público. Yo Tú no pienso- fuiste Ministerio Público, Yo tú pienso, sabes que es así. acuérdese que este Ministerio Público es independiente, ¿no? Según el Pero presidente. con comillas. Yo, porque los casos parecidos he visto en tierras internacionales, en las películas que yo veo y también los documentales, Investigation Discovery Sí. y todo eso, hacen acuerdos y lo que hacen es bajarle las penas, pero los mantienen. Entonces aquí los acuerdos se fundamentan en que usted no aparece ni en los centros espiritistas, se va para su casa, sigue con su modus vivendi y sigue exhibiéndose en todos los estamentos sociales de celebrity. Los más responsables son los mejores premiados. Eso es lo que le choca a la población. Sí. Porque que el que hizo tiene la mayor responsabilidad en el robo, en el fraude, no puede ser el que salga mejor premiado. Pero es Eso correcto, no es justicia. es correcto jurídicamente, eso es justicia, eso. Bueno, al Ministerio Público se le da un ámbito de negociación, pero el Ministerio Público tiene que actuar con justicia como Ministerio Público. Porque si no actúa con justicia, el Ministerio Público desacredita sus actuaciones. El Ministerio Público tiene que actuar con justicia y sí debe hacer negociaciones para probar los hechos. En eso yo no estoy discutiendo esa parte. Debe hacer negociaciones para probar los Claro. hechos, pero tiene que hacerla no con el mayor responsable del hecho. Al que él tiene que castigar es al mayor responsable de los hechos delictivos. Bueno, pero si No uno puede de los, premiar a el que pero es el si mayor uno- responsable. Supuestamente pero eso si es lo que uno ha de los hecho. mayores responsables de algunos de los hechos que está persiguiendo el Ministerio Público, específicamente el que tiene que ver con el ex procurador Jean Alain, se encuentra conciliando con el Ministerio Público. ¿Cómo podemos Y manejar esa además, situación? ahora traigo el caso de Miguel Gutiérrez. ¿Qué pasó en Estados Unidos, que es el referente de nosotros? Claro, Miguel Gutiérrez se negoció con él, Sí. ¿verdad? claro que Y sí. querían ponerle una pena muy, muy ligera. ¿Y qué dijo el juez? No, yo no voy a aceptar esa pena tan ligera, aunque usted Así haya es, negociado con el así ministerio. mismo Porque es. aquí no aparece un juez No. igual que ese de Estados Unidos. Y César el abusador fue igual también. Igual. Entonces aquí lo que falta es responsabilidad, señores, para hacer las cosas. Eso es Si verdad. un juez ve que el Ministerio Público quiere favorecer con un acuerdo al que tiene mayor responsabilidad en los hechos, el juez puede decir, no, pero que yo no puedo darle 6 meses a ese hombre. Ahora el juez no puede hacer nada cuando te eliminan de un expediente. No, el juez puede hacerlo, es lo que él dice. El juez puede el hacerlo. juez puede Porque hacerlo. el juez de Estados Porque al Unidos final de lo cuentas hizo. el Ministerio Público está jugando un rol de Exacto, acusación. el No es la Ministerio decisión. Público es igual que el defensor. Exacto. Es una parte en el proceso. El que decide El criterio- ese Es el juez. juez. El criterio del Ministerio Público no ata al juez, no tiene por qué Pero entonces yo lo validarlo. que llamo la atención, ¿por qué en Estados Unidos aparecen jueces que Sí, tienen pero la toga bien puesta la y aquí forta- no aparece No, nada? la ninguno. fortaleza del sistema es diferente, doctor. Tampoco podemos ser Sí, pero ilusos. ¿por qué? Porque se nombran jueces que tienen precio y se nombran jueces Sí. que son oportunistas. Fíjese lo que está ocurriendo con el candidato presidencial y expresidente Donald Trump. Está sometido a los tribunales. Sí, y pero todo, hay que- incluso acaba de recibir una amenaza en el sentido de que si no acata la decisión del tribunal va a ir preso. Acaban de advertírselo. Sí. Y es un expresidente con posibilidades muy amplias de convertirse de nuevo en primer Y mandatario de en la base a nación. todas esas aristas, ¿qué tú crees, John, que pudiera ser el desenlace de esos casos? ¿Habrá sentencia en esos casos o se quedará en En los 4 años más en de los ganar. 4 años más? Depende de quién gane la presidencia de la Todos están libres ya. Depende de quién gane la presidencia de la República. Si viene un presidente después del 19 de mayo que diga borrón y cuenta nueva, se van a caer todos esos expedientes. ¿Y quién puede ganar? Conforme a las últimas encuestas que se han estado haciendo, el presidente tiene las mayores simpatías, doctor. El presidente en las encuestas tiene la mayor simpatía. Y fuera de las El presidente encuestas. también está comprando voluntades con el dinero de todos los ciudadanos. Y yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el presidente de la República pensionó a la sobrina de la superintendente de seguros, Josefa Castillo, una muchacha de 30 años. La pensionó con 50,000 pesos mensuales. Una Sí. muchacha de 30 años, sobrina de la superintendente de seguros, fue pensionada con 50,000 pesos mensuales. Sí. Una muchacha que está empezando a trabajar ahora en el Estado Dominicano. Y con 30 años, por con Dios. 30 años. Ella está en la lista, ¿verdad? Que se sometió. Sí.
Pero el mismo presidente reconoció que había dado más de 60.000 pensiones. Él en el debate lo reconoció. Y entonces yo presento ese caso al pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que aquí se pensione una niña, una joven de 30 años que por primera vez va al Estado con 50.000 pesos mensuales, que no ha trabajado nunca en el Estado, con un decreto del presidente de la República? Eso es por asunto político. Cuidado si él ni se dio cuenta y lo firmó. Pero Eso y no sucede. se dio cuenta cuando le pensionó Sucede. todos los dirigentes políticos que pudo convencer Julio César Valentín. Tampoco se dio cuenta. Incluso el PLD acaba de pedirle... Porque Julio César Valentín se le reconoce un partido político para que salga a buscar, es compañero de él, Sí. y el presidente le pidió una lista, Julio César Valentín se la mandó, y el presidente pensionó a toda esa gente, y ahí están las pruebas, Qué barbaridad. en el decreto. Eso da pena que... Entonces, vamos a hablarle la verdad al pueblo dominicano, señores. No podemos seguir nosotros mismos mintiéndonos. Entonces, esto que yo estoy diciendo, ¿a quién ustedes han visto de los candidatos presidenciales del status quo del sistema diciéndolo? ¿A quién ustedes han visto? Bueno, el bloque de diputados del PLD pidió al fiscal electoral justamente investigar todas esas pensiones solidarias. Ese es el último pedimento que se ha formulado. Bueno, ayer acudieron ante el Ministerio Sí, Público. así Con ese propósito. Una comisión encabezada por el diputado, uno de los diputados del PLD, vocero en la Cámara de Diputados, acudieron ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría, a depositar supuestas pruebas de las pensiones irregulares. Sí, entonces el presidente sigue tal cual, haciéndolo. Ahora mismo se aumentó la nómina del Estado a más de 1.200.000 dominicanos. Sí. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que él ahí quiere asegurar 1.200.000 votos. ¿Y quién puede supervisar al voto mandatario? efectivo ahí. No hay Pero, ningún... pero hay que decirlo, Francis, tenemos que hacer oposición. Esa es la oposición férrea que yo me refiero. Esa es la oposición verdaderamente fuerte que el pueblo dominicano quiere, que lo defiendan sus intereses. Aquí nadie defiende los intereses de los ciudadanos. Aquí todo el mundo quiere defender sus intereses personales del momento. Entonces, con respecto ya, tenemos que irnos, doctor, con respecto a las encuestas que se han estado formulando y que dan al primer mandatario como... Eso es para manipular a la población. Las encuestas son para manipular a la población. No, pero Para que la población no vaya a votar, diga, no, pero yo no voy a ir a votar porque ya el presidente ganó. Para manipular la percepción, entonces Sí. se Para, induce. ya el presidente tiene un 70, un 80, un 90, ¿y a qué yo voy a ir para allá? No, pueblo dominicano, esa no es la solución. Tienen que ir a votar y votar en favor del candidato que tiene el discurso, que defiende los intereses de lo que ninguno defiende. En este país se ha llegado al punto de que cada quien defiende sus intereses personales, pero los intereses de todos los ciudadanos, de quien no tienen quien hable por ellos, hay que buscar el candidato que tiene ese discurso y apoyarlo. Fíjense lo que ha pasado en otros países, que un candidato que no aparecía en las encuestas resulta que gana en primera o en segunda vuelta y es el presidente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos con su voto, cuando se unen, cambian el rumbo de la historia. ¿Hay segunda vuelta en el país? Para mí, si el pueblo dominicano no se deja manipular ni se deja comprar, hay segunda vuelta. Bueno, pues muchas gracias al doctor John Giuliani, ex juez del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral también, doctor, ¿verdad? Sí. Sí. Abogado de los tribunales, político, ahora sea con mucho mayor efervescencia. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ya tendremos tiempo para seguir hablando de todos estos temas que siempre concitan el interés de gran parte de la población. Hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos al piso con nuestro siguiente invitado en el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol, en señal abierta.